Hola, mi nombre es Susia Martínez y soy una jugadora de tenis nacida en Galicia que ha estado en los últimos 4 años de su carrera deportiva con una beca de tenis en Oregón, en Estados Unidos. Bueno, el proceso pues fue un poquito largo, intenso, pero a la vez pues muy impresionante, ¿no? Pues básicamente lo que hice fue contactar con una agencia que se encarga de buscarte pues becas deportivas en los Estados Unidos. Yo personalmente confié en AGM, que la verdad que me ayudaron muchísimo y a partir de ahí pues empecé a preparar los exámenes necesarios de inglés para poder acceder a las universidades. Hice muchísimos vídeos jugando al tenis para que así los entrenadores los pudieran ver. Y una vez hecho pues ese proceso ya empecé a contactar personalmente con los entrenadores de las universidades, a que me contaran un poquito pues cómo es el día a día allí y en base de eso pues decidir un poco la universidad y los entrenadores que te den el mejor feeling. Sí, normalmente, claro, tú posteas un vídeo tuyo jugando al tenis, se lo mandas a un poco pues a la agencia y luego la agencia es la que se encarga de ponerlo pues en una red donde todos los entrenadores pueden verlos y si les llamas la atención, pues el entrenador habla con la agencia y luego pues intercambiáis correo electrónico, número de teléfono y pues yo tuve pues eso, reuniones un poco de Skype, llamadas telefónicas y nada, pues para tener un primer contacto. Luego también hay showcases al que yo fui, por ejemplo, que fue donde conocí a mi entrenadora y básicamente es un fin de semana donde juegas pequeños sets contra otras jugadoras y los entrenadores de Estados Unidos vienen a verte en persona. Entonces jugué yo uno en Madrid, me acuerdo, y ahí fue donde vino mi entrenadora de Oregón a verme jugar y un poco pues yo decidí en base de eso. Bueno, la verdad que es un poco una acumulación de muchas cosas. Yo de verdad que quería una universidad que fuera pues muy buena deportivamente y también que fuera bastante competitiva académicamente. Y luego pues te bases un poco, pues a mí me gustaba que la localización fuera buena, me gustaba un poco ver el feeling que me transmitía la entrenadora, pues qué tipo de entrenamientos iba a haber, qué tipo de carreras ofrecía la universidad, si era alguna que me llamaba la atención o no. em, Puedes hablar muchas veces con gente del equipo, ya puedes un poco pues empezar a conocer la gente con la que vas a compartir en los siguientes años de tu vida, entonces pues un poco, una acumulación de cosas y luego pues vas priorizando personalmente pues las características que te pesen más. Bueno, no es fácil, ¿no? La verdad que sí que es durillo, especialmente al principio, sobre todo para mí, pues eh, sí que tenía un nivel de inglés bastante alto antes de irme, pero sí que la transición de estudiar inglés, pues aquí como una segunda lengua, a que el inglés fuese tu primera lengua a la vez que estudias la universidad, pues sí que fue un cambio muy gordo, ¿no? Pero la verdad que allí en Estados Unidos te ofrecen muchísimas ayudas, tenemos tutores que están todos los días contigo, pues ayudándote, que si tienes algún problema. Luego si tienes que ir a competir, pues los profesores de la universidad te acomodan exámenes o trabajos para que así pues puedas competir para la universidad sin ningún estrés. O sea que, bueno, sí que fue una transición grande, pero sí que te da un soporte muy bueno para que no te falte de nada. Bueno, pues la semana de competición se basa un poco en unos entrenamientos más específicos, dependiendo de la universidad contra la que vayas a jugar, ¿no? Pues normalmente las entrenadoras, en mi caso personal, miran un poco vídeos de las jugadoras, a veces incluso nos los hacen ver a nosotras, pues para que nos mentalicemos un poco del tipo de jugadoras que nos vamos a encontrar el fin de semana. Y eso, pues unos entrenamientos al igual. Casi 2, 3 horas al día de tenis, algunos días pues eso, hacemos gimnasio o algún tipo de físico en la pista y luego sí que un poco los días, 1 o 2 días previos al partido, pues al igual no le metemos tanta caña en pista, pero sí que hacemos pues eso, unos ejercicios un poco más específicos al tipo de jugadoras que nos vayamos a encontrar. Nosotros viajamos en avión. Normalmente en la universidad pues solemos jugar los viernes y los domingos. Normalmente tenemos el sábado de descanso, que es un poco pues el día en el que nos movemos pues de una universidad a otra.
pero cuando nos toca eso, desplazarnos, normalmente viajamos un jueves o un miércoles, depende un poco de la localización, ¿no? de las universidades, porque y ese país es muy grande, entonces sí que hay algún viaje que es bastante largo. Y nada, eso, viajamos un jueves o un miércoles, tenemos un día o dos para aclimatarnos y luego pues competimos el fin de semana. Les diría que tuvieran paciencia porque no es un proceso nada fácil, no, al final yo entiendo que como padre pues que tu hijo o tu hija se vaya a otro país, no, pues puede ser un cambio muy gordo, que te puede dar vértigo al principio, pero bueno, les digo que tengan paciencia porque de verdad que sus hijos van a ser gente muy contenta, van a experimentar cosas que quizás no puedan experimentar aquí, van a salir con una educación increíble, con unos valores increíbles, o sea que paciencia porque es un resultado que les va a dar pues eso, un mérito personal difícil de describir hasta que no se viva. Pues le diría que lo más importante, que tenga muchas ganas de aprender, que se deje enseñar, que los primeros días van a ser complicados porque va a ser un choque cultural pues muy grande, ¿no? Pero eso, que se deje aprender, que la gente allí va a estar dispuesto a ayudarle y que le ponga muchas ganas al deporte, a los estudios, que conozca mucha gente, que haga muchas amistades y que viva el momento, porque la verdad que el tiempo vuela. Yo me fui allí y parece que fue ayer y llevo ya 4 años, ¿no? A punto de hacer mi quinto y último año, así que nada, que vamos, que aprovechen cada día. Bueno, yo creo que lo que más estoy disfrutando es quizás el tener ese ámbito un poco más de equipo que cuando yo estuve en España no tuve, ¿no? Al final el tenis sí que es un deporte muy individual y de vez en cuando pues sí que tenemos competiciones en equipo, pero una vez llegas allí empiezas a formar parte de un equipo, ¿no? Pues dejas un poco esa mentalidad individualista y te conviertes pues un poco en un jugador de equipo, ¿no? Que al final pues todas las acciones que hagas, cómo te comportes, cómo entrenes, no solo te va a afectar a ti, pero va a afectar un poco al resultado del equipo. Entonces pues sí que es un cambio de mentalidad que al final a mí me gustó mucho porque no sé, tengo un grupo de 10 compañeras buenísimo, nos esforzamos todas al máximo, entonces no sé, el ámbito ese de competir en equipo creo que es quizás lo que más me gusta. Bueno, lo peor de estar allí, personalmente a mí, pues claro, soy una persona pues me considero bastante independiente, pero también soy una persona muy familiar, ¿no? Entonces, pues sí que hay momentos donde tienes un poco de morriña, la comida, pues por lo menos como en Galicia no la va a ver en ningún sitio, pues son detalles un poco así, ¿no? Pero yo creo que la gente allí es muy buena, te van a ayudar a adaptarte, entonces, pues sí que esas cosas así un poquito negativas se te van a ir eh, olvidando una vez estés ahí, ¿no? Y al final, pues sí, la morriña la tenía un poco más grande el primer y el segundo año, pero ahora pues ya llevo aquí 3 semanas y ya tengo ganas de volver a irme, ¿no? O sea que, bueno, pues depende un poco de cuáles sean tus objetivos personales, ¿no? Yo la verdad que ahora mismo me planteo el poder quedarme allí, encontrar un trabajo, estoy estudiando psicología y neurociencia, entonces sí que me gustaría pues buscar pues una empresa farmacéutica o algo así un poco del ámbito, o al igual pues un laboratorio que esté investigando sobre enfermedades neurológicas, y empezar allí, ¿no? La verdad que yo veo que ese país tiene muchísimas oportunidades para gente joven y la verdad, pues eso, mi idea sería encontrar un trabajillo por allí y obviamente pues seguir compaginándolo con el tenis. Quizás no a un nivel tan alto como llevo haciendo toda mi vida, porque bueno, sí que me apetece pues eso, cambiar un poco pues eso, empezar una nueva etapa en mi vida, pero bueno, pues con el tenis siempre de la mano, de una forma u otra. Bueno, muchas gracias a Raqueta Ganadora por tenerme aquí con ellos y un saludo muy fuerte a todos.